Un saludo a todos. Vamos a ver hoy día qué es la persona humana, una pequeña introducción. Esta presentación está preparada para segundo medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción y mi nombre es José Johnson Mardones. Lo primero que vamos a ver es el porqué del problema. El ser humano como proyecto y misterio. ¿Por qué es un proyecto y un misterio? Es un misterio porque, para empezar, el ser humano es una pregunta para sí mismo. Debe averiguar, debe preguntarse qué significa ser humano, qué significa ser persona. No lo conoce por naturaleza, no lo conoce por instinto, debe averiguarlo y eso ya nos presenta un primer avance de lo que significa ser humano y de este misterio, de esta pregunta que el ser humano tiene de sí mismo. También porque es un proyecto para realizar. El ser humano no es un ser completo, hecho desde un comienzo, sino que se va realizando en el transcurso de la vida, desde pequeño hasta anciano, y va siempre cambiando, siempre es un proyecto abierto, nunca se puede dar por acabado o por concluido. Y en ese sentido nunca se puede dar también por cerrado una persona. Nunca podemos decir que conocemos plenamente a una persona eh, porque siempre está en proyecto, siempre puede cambiar y siempre puede mejorar o empeorar de acuerdo a cómo vaya realizando su vida. Necesita aprender sobre su propia naturaleza. No basta con el instinto, no basta con saberlo, necesita estudiarse a sí mismo y ir reflexionando sobre su experiencia, sobre su vida, sobre lo que desea hacer, sobre los objetivos, el sentido de su existencia. Esto sucede porque, para empezar, biológicamente hablando, el ser humano no está diseñado para una función específica, a diferencia de otros animales, de todos los demás animales que tienen una función específica. Hasta su cuerpo está diseñado eh, para correr, para saltar, para, no sé, volar. En cambio, el ser humano tiene un cuerpo que puede adaptarse a distintas funciones o a ninguna. Es un ser, digamos, multipropósito y que es una cosa extraordinaria en la naturaleza, ¿no? Un ser que no tiene un propósito biológico determinado, sino que debe buscar su propio camino, y eso hace que ya sea un problema. Además, es un ser que se reflexiona a sí mismo. Sabemos que los animales en general tienen conciencia, tienen incluso grados altos de inteligencia, pero no sabemos si tienen autoconciencia. Es decir, no tenemos evidencia de que un animal se dé cuenta que se da cuenta, sino que sabemos que se da cuenta de las cosas, sabemos que reflexiona, incluso que sueñan, que puede pasar por periodos de más ánimo o menos ánimo, sobre todo en los mamíferos, pero no sabemos de animales que se autorreflexionen como el ser humano. Entonces, eso es un ser que no está diseñado específicamente, que es multipropósito y que además debe reflexionarse a sí mismo. Y esto explica un poco el problema. Y además, el otro problema que tenemos es que su propio ser es a su vez objeto y observador. Cuando el ser humano estudia a la persona humana, se está estudiando a sí mismo. Por lo tanto, lo que concluya de la persona humana le va a afectar directamente su existencia. Pues a eso me refiero con que es objeto y observador. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a ver. ¿Qué significa que el ser humano es persona? Persona viene del griego prosopon y significa máscara, personaje, y se refiere, como aparece en la imagen, a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro. Y como la máscara daba unas características propias al personaje, de ahí la idea de persona como alguien con características propias. También el latín puede derivar del latín personare, que significa para sonar, resonar, hacer sonar, comunicarse. Entonces aquí ya tenemos dos ideas importantes sobre el concepto de persona. Primero, que tiene características propias, como un personaje del teatro, y que es un ser que se comunica y se relaciona. Y esto es clave. Persona es un ser que se comunica y se relaciona, se constituye por sus relaciones y está hecho para comunicar. Bien, humano, humana. Viene del latín humus, que significa barro, tierra cultivable. No es cualquier barro, es la arcilla, es la tierra fértil. ¿Sí? Y de ahí, y se dice de él que es barro, que está hecho en la tierra, la mitología común indoeuropea afirma esto, como puesto a los dioses celestiales. ¿Sí? Los dioses son hechos de materia celeste, del éter,
y el ser humano que es terreno está hecho de barro. También lo encontramos en el Génesis. Adán, que deriva del hebreo Adamá, que significa tierra. Es decir, esta noción del ser humano como parte de la tierra también. ¿Sí? Es parte del mundo y de la realidad material. Está hecho de la misma materia que las demás cosas, aunque sea un ser que reflexione y que se pregunte, está hecho de la misma materia y por lo tanto es parte de este mundo. Y aquí tenemos una especie de principio ecológico, si uno quisiera, de la persona humana. Y es terreno fértil para el crecimiento y la cultura. De hecho, la palabra cultura viene de cultivo, ¿sí? De aquello que se hace crecer, de aquello que debe desarrollarse, porque el ser humano no es un proyecto realizado, no está terminado, debe crecer, es tierra fértil de potencialidades, de capacidades, de sueños, sentimientos, experiencias, y debe irlas realizando. Bien, pero estudiar al ser humano no es materia de un par de presentaciones y punto. Es tan complejo el estudio del ser humano que no basta una ciencia para estudiar al ser humano, sino un conjunto de ciencias, que es lo que llamamos las ciencias humanistas, ¿sí? Que estudian al ser humano desde múltiples aspectos, desde lo biológico, desde lo médico, desde lo jurídico, lo histórico, etcétera. Y entre todas tratan de componer una imagen del ser humano. Por eso es tan peligroso reducir el ser humano a la definición de una ciencia, porque ninguna ciencia lo agota, ninguna ciencia alcanza a decir qué es el ser humano. Por lo tanto, absolutizar la visión de una ciencia en específico termina provocándole serios problemas al ser humano, porque en el fondo termina transformándolo en una cosa, en un objeto manipulable y no en un sujeto que está abierto a la novedad y abierto a la proyección de sí mismo. Siempre es un misterio que se debe resolver, siempre es un misterio que debe replantearse porque está, como ya he dicho, constantemente abierto a nuevas posibilidades y a nuevos desarrollos. Es un proyecto por construir, en definitiva, cada uno de nosotros. Por lo tanto, nunca podemos darnos por cerrados, nunca podemos decir, yo como persona humana no puedo cambiar, no puedo mejorar, no puedo hacer de nuevo mi vida. Mientras esté vivo, puedo ir cambiando y de hecho lo hago. Bien, vamos a especificar algunas ciencias humanistas. La psicología, por ejemplo, estudia al ser humano, pero estudia particularmente su mente, su forma de pensar y su comportamiento. La sociología estudia la sociedad humana, sus formas de organizarse y de relacionarse. ¿Sí? La historia estudia los hechos humanos, sobre todo a partir de registros escritos, de ahí prehistoria e historia. La arqueología estudia los restos humanos para intentar comprender las culturas del pasado, las que han desaparecido. Las ciencias médicas estudian la salud humana y las enfermedades. La antropología estudia los orígenes del ser humano y su naturaleza. La filosofía estudia las preguntas existenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Etcétera. Las ciencias jurídicas estudian las leyes humanas y sus consecuencias. La literatura estudia los textos humanos y su significado. Podríamos decir también los registros escritos humanos. El arte estudia las distintas expresiones simbólicas del ser humano. La pintura, la arquitectura, etcétera. La ciencia de la religión también es una ciencia, estudia las religiones humanas, su desarrollo y su significado. ¿Qué quieren decir las religiones? ¿Por qué el ser humano crea religiones? ¿Qué sentido tienen? Etcétera. La gnoseología estudia el conocimiento humano. ¿Cómo el ser humano conoce? ¿Cómo aprende aquello que logra aprender? Y la epistemología estudia los fundamentos de las ciencias humanas. También tenemos una ciencia que estudia la ciencia. Esa es la epistemología. Bien, ahí tenemos un pequeño panorama de las distintas ciencias que se preocupan del ser humano. Tenemos distintas visiones también de la persona humana. No hay una sola visión, ni debe considerarse una sola. Tenemos varias distintas unas de otras. Protágoras, por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre como el centro del universo y como aquel que determina lo que las cosas son por su propia visión subjetiva. Perich dice, todos los hombres nacemos iguales y con los mismos derechos, pero a partir de ahí se acabó. Es decir, lo que venga después ya es cosa de cada uno. Es un poco irónico eso. El hombre es un lobo para el hombre, dice Hobbes. Es decir, el hombre es siempre una amenaza, un peligro para otro ser humano, del cual debe defenderse. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahí hay una especie de definición bastante abstracta, pero bastante exacta del ser humano que
todas las expresiones humanas en un breve resumen. Antiguamente la otra declaración de este tipo que teníamos era la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hecho durante la Revolución Francesa en 1789. Dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Es un gran avance, para nosotros es normal escuchar esto, pero es un gran avance de la humanidad llegar a esta convicción de que hay una sola naturaleza humana y que esta naturaleza humana tiene igualdad en sus derechos y tiene libertad. El hombre es una pasión inútil, dice Sartre, no en el sentido de que el hombre sea un inútil, sino que es, es una pasión inútil porque es alguien que desea, que sueña cosas que nunca logra plenamente, que nunca alcanza plenamente a completar. La Constitución Política de Chile dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Constitución chilena afirma que el ser humano es persona, no dice los hombres, sino dice las personas. Entonces este principio personalista, otra cosa si luego en las siguientes normas de la Constitución actual se mantiene esta idea de persona, pero está ahí. El hombre es un animal racional, decía Aristóteles en su especie de definición de qué es el ser humano. Es decir, lo único que lo distingue de los animales es su razonabilidad. Toda la creación está contenida en el hombre, dice Scotto, de alguna manera, y de alguna manera es cierto. Somos la síntesis de materiales que existen en el universo hace millones de años, de las experiencias de nuestras generaciones pasadas, de los instintos de los animales, y somos la cumbre de ese proceso. De alguna manera somos una especie de resumen. De hecho, la gestación humana uno va viendo cómo se va desarrollando en un resumen de 9 meses todo el desarrollo del ser humano, o sea, perdón, de la vida en la Tierra, desde la célula de un organismo unicelular hasta el ser humano. No somos hijos de los dioses, dice Mosterín, somos nietos de los monos arvícolas y primos de los chimpancés y a mucha honra. Aquí hay una ironía exquisita con respecto a esta noción cristiana de la divinidad o del ser humano como que alcanza el grado de hijo de Dios. Ruiz de Copegui dice, el hombre es solo un pequeño engranaje en el complejísimo mecanismo universal. Sería una cosa de nada, una partícula del universo sin ninguna importancia. ¿Se fijan cómo algunas declaraciones nos presentan al ser humano como la medida de todas las cosas, hasta este pequeño engranaje sin importancia? Es decir, es un tema discutido. Vamos a hacer una especie de síntesis de las características de la persona humana, un primer acercamiento. Primero, está conformado por cuerpo y alma. En qué medida ese cuerpo y alma es esencial, es el alma más importante que el cuerpo, es un tema discutido, pero podemos decir que está conformado por cuerpo y alma. Un cuerpo solo es un cadáver, ya no es un cuerpo, ¿sí? Son restos humanos. Un alma sola es un fantasma, ya no es un alma humana. Está dotado de razón, de inteligencia y de voluntad. Comprende el mundo y se comprende a sí mismo, ¿sí? Lo que decíamos, el ser humano es el único que conoce y conoce que conoce, es decir, sabe que sabe, se pregunta por su realidad y trata de ordenar sus actos a su propia realización. También está constituido como un ser sexuado, ¿sí? De dos géneros que forman la plenitud humana, varón y mujer, ¿sí? Y tiene una dimensión biológica inevitable, ¿sí? Genéticamente, biológicamente uno es hombre o varón, perdón, o es mujer, pero tiene otra dimensión cultural que tiene que ver con los roles que se asignan en cada cultura al ser varón o al ser mujer. Y ahí entra toda la discusión actual de la diversidad sexual y eso que en las sociedades obviamente va cambiando, pero hay una base biológica de dos géneros inevitable. Y este ser sexuado está orientado a la plenitud humana, a la felicidad. Es un ser libre, determina sus propios actos, puede decidir y a su vez es un ser moral por lo mismo, porque ya que puede decidir, se puede categorizar de bueno o malo aquello que hace. Posee una dignidad como persona, ¿sí? Común a todos los seres humanos. No tiene que ver con la dignidad moral, de si es una buena o mala persona. Si por el solo hecho de ser persona ya tiene una dignidad y eso requiere un respeto. Por lo tanto, cualquier tipo de discriminación, sea por raza, sexo, religión o lo que sea, es contraria a la naturaleza humana. No es contraria solo a la fe cristiana o al Evangelio, es contraria a la naturaleza humana, es decir, es aquello que la Iglesia llama la ley natural, es decir, aquello que es propio del ser humano, y cualquier tipo de discriminación en ese sentido es irracional. Y es un ser social, se realiza en comunión con otros y
está llamado a la fraternidad y al bien común. También, desde una perspectiva más cristiana, es creado imagen y semejanza de Dios. Tiene un papel y una misión, ser imagen y semejanza de Dios, y eso ya define un poco la pregunta por el sentido de su realidad, con respecto a la creación y con respecto también a los demás seres humanos. En ambos aspectos debe mostrar su imagen y semejanza. Y posee una dimensión afectiva, establece lazos con los demás y con Dios, establece relaciones y debe cultivarse a sí mismo y esas mismas relaciones.